¡Ay, Navidad! Blanca Navidad. ¿Cómo están? Bienvenidos, queridos tripulantes. Aquí les habla el Capitán Nemo desde este pequeño barquito, este espacio del mundo podcaster, Spotify, YouTube, dependiendo de donde están viendo o escuchando este podcast, que ya es el número 6. Sí, ya es el número, la entrega número 6 de lo que hemos podido hacer y preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes. En este día, respiramos un aire y un espíritu especial porque ya se acerca la Navidad. No sé cuándo estaré publicando esto, si a días antes o a minutos antes de que empiece, pero bueno, desde ya les deseo una feliz Navidad. Sobre todo porque esta es mi forma de desearles estas felicidades, porque les traigo una obra literaria que está ambientada en estas fechas. Estamos hablando de una obra que está situada en Reino Unido, en Londres, a mediados del siglo XIX, en plena época victoriana. Este es el libro escrito por Charles Dickens, llamado en su título original A Christmas Carol. Hoy día vamos a estar analizando esta obra en profundidad, así que no se lo pierdan, porque vamos a tener el resumen, el análisis y más cosas a la vuelta de esta pausa musical. No te vayas. Muy bien, vamos a empezar. ¿De qué se trata Canción de Navidad? Canción de Navidad se ambienta en el Londres del siglo XIX y nos presenta al protagonista, llamado Ebenezer Scrooge, que de partida nos muestra que es un personaje que tiene muchas características negativas. Es tacaño, es huraño, es egoísta, es una mala persona con los demás y tiene muy mala reputación con la gente que lo conoce. Tenemos a este personaje que es el dueño de una compañía llamada Scrooge and Marley. Este último nombre, que es del socio ya fallecido de Scrooge ya hace 7 años. Aquí es donde la historia se pone un tanto turbia, extraña, terrorífica. Todo a la misma vez. Y es que en la víspera de Navidad, Ebenezer Scrooge, después de haber cerrado su local, haber llegado a su casa, recibe la visita del fantasma de nada más ni nada menos que de su antiguo socio, Jacob Marley. Esta visita tiene el propósito de anunciarle lo siguiente: que 3 espíritus vendrían a visitarle. El espíritu de la Navidad del pasado, del presente y del futuro. El espíritu de la Navidad del pasado, que le lleva a su niñez y su juventud, donde la Navidad era algo digno de celebrar para él. El espíritu de la Navidad del presente, que le lleva a ese tiempo en donde él estaba viviendo, donde, claro, para él era un gasto de tiempo celebrar y compartir con las demás personas, aun si eran seres queridos. Y el espíritu de la Navidad del futuro, que le muestra lamentablemente el triste porvenir de Scrooge si seguía conduciéndose y comportándose de esa manera. El propósito de este viaje fantasmal es que Scrooge logre redimirse de la mala vida que había llevado, de la forma terrible en la que había tratado a mucha gente y de ese carácter tan negativo que era tan conocido por la gente que lo rodeaba. El viaje termina por transformar a Scrooge en su pensamiento sobre la Navidad y sobre todo sobre la vida misma. Así que este viaje del tiempo termina muy bien para Scrooge y muy bien también por las personas que lo rodean. Ahora bien, vamos a analizar esta obra. Y es que podemos analizar Canción de Navidad desde 3 miradas posibles. Bueno, obviamente que hay muchas más, pero para efecto de este podcast vamos a hacerlo bien resumido y vamos a ver estas 3 perspectivas. 1, la experiencia del autor. 2, el contexto socio-histórico. Y 3, el viaje del personaje. Primero, la experiencia del autor. Y es que si vamos a la vida de Charles Dickens, nos daremos cuenta de que su vida no siempre estuvo de buena bonanza, de éxito en sus publicaciones, sino que él tuvo una infancia
muy sufrida, muy difícil y complicada. A la edad de 12 años, él tuvo que entrar a trabajar y vivir solo. ¿Por qué razón? Su padre había tenido muchas deudas y él tuvo que ir a prisión por causa de ello. Es así como su familia tuvo que también acompañarlo a prisión, algo que era habitual en la época, y Dickens quedó solo. Quedó viviendo en una casa regentada y comenzó a trabajar en una fábrica de zapatos, de forma muy dura. Él trabajaba hasta 10 horas allí. Después de salida su familia de la cárcel, él tuvo que seguir trabajando por obligación de sus padres. Así que vivió no solamente trabajo duro desde su infancia, una madurez repentina, vivir solo, sino que también, años más tarde claramente, vivió muchas pérdidas. Pérdida de su familia, pérdida de personas queridas. Algo que también él plasma, o hay un dejo allí del autor, en sus propios personajes, en las propias tramas de sus obras. Dentro de los estudios de este autor, nosotros tenemos que uno de sus libros más autobiográficos es David Copperfield, en donde la expresión del personaje puede describir claramente la vida del autor. Pero también nosotros lo podemos ver en el propio libro de Canción de Navidad, como el personaje de Bob Cratchit, o también ciertas cosas de Scrooge. En fin, podemos ver dejos del autor en ciertos aspectos de la obra. Y es que hay vivencias que el autor plasma en sus personajes y hace que los personajes mismos, a pesar de que sean de ficción, sean muy queridos por el público. La experiencia del autor, esto de vivir desde muy pequeño, precariedades o trabajar de muy niño, no solamente lo llevó a plasmar eso en sus personajes, sino que también a preocuparse por la condición de los niños de ese tiempo. Hay que recordar que en esa época había mucha desigualdad, mucha diferencia social. Los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres. Los niños estaban en las calles y muchos de ellos eran usados para efectuar delitos. O sea, la cosa estaba muy dura. Y es así como pasamos a la segunda parte, que es el contexto sociohistórico. Porque la obra fue publicada en la primera mitad del siglo XIX. Y aquella sociedad inglesa era gobernada por la reina Victoria, de ahí el nombre de la época victoriana. Y nosotros nos situamos en esa época donde Inglaterra era conocida como la Inglaterra del capitalismo, porque ahí estaba en plena auge la revolución industrial. Y ese era un contexto marcado por los conflictos de las clases, de la burguesía con la clase obrera, un conflicto entre el poder del burgués, el poder que ejercía el que tenía dinero sobre aquel que no lo tenía. Era algo muy marcado. El hecho de tener dinero era tener poder, y algo que también nosotros podemos ver en el personaje de Ebenezer Scrooge. Había mucha injusticia, mucha miseria, mucha marginación, hacinamiento. Algunos no podían aguantar vivir allí y emigraban. Entonces era algo bastante difícil, un tiempo bastante duro. Y es por ello que Dickens, como un novelista que evidenciaba esos problemas sociales, fue conocido como un novelista de la vida popular inglesa. Y es por ello que además sigue esa corriente realista de mostrar cómo era su época, hacer un retrato de cómo era la sociedad. Y es así como en este contexto y bajo esta corriente realista y este deseo de Dickens de poder plasmar su época, es como nace Canción de Navidad. Lo voy a explicar así porque la Navidad era una época así, muy feliz y todo, pero en esa época era donde más se marcaban las clases sociales, porque aquellos ricos celebraban con ostentosidad, con opulencia, pero los pobres, bueno, ¿qué decir de ellos? Celebraban con lo único que tenían. El personaje del trabajador del local de Scrooge, de hecho, nos refleja eso. Ahí, en esa tienda, en la víspera de Navidad, cuando sucede todo esto de la aparición de Jacob Marley, antes de llegar allí, Scrooge tiene una pequeña discusión. Obviamente que Bob Cratchit, me cuesta decir su nombre, no iba a alegar mucho porque él quería salir más temprano, disfrutar con su familia la
la víspera de la Navidad y la Navidad. Pero allí es donde se produce esta diferencia. Scrooge, como un burgués, como una persona de la alta sociedad, por decirlo así entre comillas, porque no era un multimillonario, y esta otra figura de Bob Cratchit, que es este trabajador. Uno y otro celebraban la Navidad de forma distinta. En fin, la cuestión de Canción de Navidad es que a través de esta obra, el propósito de Dickens era reivindicar la festividad. Porque, claro, los ricos elegían esta festividad y la celebraban para poder disfrutar del dinero y de una forma egoísta. Y ahora no quiero estigmatizar o generalizar al rico, sino que estamos hablando de cierta parte de los ricos de esa época. Y claro, se dejaba de lado la armonía, la humanidad, la empatía, la búsqueda también del bienestar del otro. Y es así como a través de este texto lo que hace Dickens es decirle a los demás o decirle a la gente en sí que todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas y la idea es que podamos vivir la Navidad y una vida en general en armonía, en amor. Eso era, rescatar el amor. Y tercero tenemos, para analizar, el viaje del personaje. Que el viaje de Scrooge, significa la redención, la transformación de su personaje. El viaje en sí es una experiencia, una lección de vida que tiene que pasar Scrooge para poder recapacitar, entrar en sí, cambiar su carácter. Porque este libro nos enseña que las personas sí cambian. Cuando hay ciertas cosas que nos dicen, por decirlo así, hey, párate ahí, estás haciendo las cosas mal. Y bueno, si somos lo suficientemente atentos, humildes, para ver esas circunstancias, esos momentos, podemos cambiar. O sea, las personas sí cambian. Y es que, Scrooge se cerraba en ese egoísmo, en esa plataforma, en la que también le hacía ver como mayor a los demás, como un patrón, como una persona de poder. Pero eso cambió y fue transformado en una persona más empática, como lo podemos ver al final de la historia. El viaje le hizo valorar al otro, a las demás personas, a la presencia de las demás personas. Y le llevó, esos espíritus le llevaron a momentos difíciles de su vida. Lo hizo lidiar con momentos trágicos, recuerdos difíciles, tristes, donde implícitamente podemos ver que Scrooge también tiene que perdonarse a sí mismo por todas las cosas que hizo, las malas decisiones que tomó, etc. Con malas decisiones, mala fama y el pésimo porvenir que tenía por delante si seguía actuando de la misma manera. Ahora bien, vamos a pasar a las reflexiones de esta obra. Y es que este libro al final nos deja varias cosas como para recapacitar, que podemos tomar para la vida en general, no solamente para un día específico del año como la Navidad. Y aquí anoté 4 reflexiones que pude sacar respecto a esta obra. Primero, que este cuento es una moraleja del carpe diem navideño. Carpe diem significa vivir el momento o el presente. Y es que aquí se nos hace un contraste con la ambición del personaje. Cuando nosotros vemos a alguien que ambiciona, es alguien que se preocupa mucho por el futuro y deja de lado el presente. Y es así como Scrooge, preocupándose por el bienestar de su compañía, por el futuro, por el dinero que podría en un futuro tener u obtener, se despreocupó del presente y de las personas que lo rodeaban en el presente. Y es así como este cuento es una reivindicación de esta fecha, este día festivo como lo es Navidad, donde la idea no es el materialismo, sino es disfrutar de quienes nos rodean hoy. Y no solamente hoy, me voy a ir más allá, sino que ahora, en este preciso instante. Disfrutar del presente y de las personas que ahora, que hoy, están con nosotros.
La segunda reflexión que quiero compartir es que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y a veces aprendemos cuando es tarde, o sea, cuando llegan los efectos o las consecuencias de nuestras decisiones. Y es que en ciertas circunstancias se nos presentan muchas posibilidades, muchos caminos por tomar, y el camino que escojamos nos llevará a un viaje, a un recorrido diferente a los demás, que puede ser bueno, malo, difícil o fácil. Y es que al final de ese recorrido, nosotros mismos seremos distintos, muy diferentes a cómo empezamos, por lo que nuestras decisiones también terminan por formarnos a nosotros. Nosotros, tú y yo, somos productos de esas decisiones que tomemos en el camino. Bueno, ahí nos fuimos muy en lo profundo del texto. La tercera reflexión que anoté es que varias de esas decisiones son preguntas en nuestra vida, como ¿qué elijo? ¿Hacia dónde voy? Y se relacionan con otra pregunta que no es menos importante que las demás, que es la siguiente: ¿qué merece la pena? ¿Qué es lo verdaderamente relevante de la vida? Porque si nos preguntamos bien eso, ¿qué es lo que verdaderamente importa o qué merece la pena?, nos daremos cuenta de que muchas cosas de las que hacemos hoy son un gasto de tiempo comparado a el tiempo que, por ejemplo, podríamos pasar con nuestros padres, nuestra familia o nuestros amigos, o la persona que amamos o queremos y que está a nuestro lado, que nos está acompañando en el presente, como lo vimos en la primera reflexión, que nos está acompañando ahora. Y la cuarta reflexión es la siguiente, y con esto ya para cerrar este programa de hoy: la vida es un viaje que está lleno de experiencias que nos darán grandes lecciones. Bueno, Scrooge no se imaginaba con qué se iba a topar en una víspera de Navidad. Y esa víspera de Navidad lo cambió todo, lo cambió la forma de ver la vida, lo cambió la forma de ver a las personas y también, por decirlo así, la Navidad. Y es que, bueno, esto es importante. Este libro no es solamente una reivindicación de la Navidad, sino que es una reivindicación de las relaciones humanas. No es solamente darnos cuenta de que solamente en Navidad tenemos que cenar juntos como familia, conversar como familia, o reunirnos como amigos, o pasar tiempo con las demás personas, sino que es algo que deberíamos hacer siempre. Siempre que tengamos la oportunidad, allí, estar con las personas que amamos y queremos. Y bueno, con esto me estaré despidiendo, y es que aunque no es una ficción que mezcla suspenso, denuncia social, caricaturas y muchas cosas más, nos deja profundas reflexiones sobre nuestra conducta y comportamiento. No es que #todos somos Scrooge, es que a veces reaccionamos o vivimos como este personaje. A veces solemos ser como este personaje antes de su transformación. Y deberíamos ser como el Scrooge 2.0, aquel que entiende y ve mejor la vida que el Scrooge de antes, ese viejo Scrooge. Bueno, es un libro para recapacitar también en esta Navidad, tan diferente de este año 2020, un año que pasará a la historia por el más particular de todos. Pero es también un libro, una obra literaria que nos hace esta pregunta, y que espero que no deje de resonar en nuestra mente después de este programa, y que es la siguiente: ¿qué merece la pena? Y bueno, con esta pregunta me despido. Ustedes saben que me podrán encontrar aquí en este pequeño barquito, este pequeño espacio. Yo soy el Capitán Nemo, y desde el corazón, desde este corazón, les envío y les deseo una feliz Navidad y también feliz Año Nuevo. Dios les bendiga.